Iniciemos con una oración. Te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar reunidos nuevamente, Señor, para aprender un poco más de ti, poder fraternizar, poder, Señor, recargar nuestros corazones, refrescar nuestras mentes. Pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta noche y que todo lo que ocurra aquí sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando, digamos, estás en el teléfono, haces una llamada y platicas con alguien? De repente la persona viene y se queda callada. ¿Qué ocurre? Es un silencio incómodo. Excelente palabra, me gusta esa, incómoda. De hecho, es la que estaba buscando. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué pasa si de repente yo en esta plática llego a un punto donde pauso y me quedo callado? Puede hacer que en los primeros segundos no pase nada. Al primer minuto comienzas a cuestionar qué le pasa a Oscar. Pasan 5 y decís, ya se le olvidó, ¿cómo lo puedo ayudar? Vienen, ya veo yo tal vez a Wilmer, viene, se para aquí, viene a ayudarme, bienvenido. Pásale, pásale. Pero pasa más tiempo y después de media hora creo que ya como que todos comienzan a, no, ya Oscar está loco. Y ya como que ya mejor nos vemos, buenas noches, cierran el lugar y ¿qué pasa? A mí me sacan a la fuerza. El silencio llega a incomodar. El silencio cambia la circunstancia. Vuelvo a repetir, en un momento estoy yo aquí presentando, estoy hablándoles, platicándoles, todo bien, pero de repente al quedarme callado hay incomodidad, hay preguntas, hay hasta juicio. Oscar está loco, como dije anteriormente, y hay decisión. ¿Sabes qué? Me voy. Hay algo que ya no, y no solo me voy, sino que no vuelvo, no vuelvo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando no existe como que esa conexión, perdemos también ese interés. ¿Qué pasa cuando no encuentras algo? Cuando pierdes algo, las llaves, que es lo más fácil de perder, las llaves de la casa, las llaves del carro. Creo que como personas, como humanos, primero entra la ansiedad, que a dónde dejé las llaves. Después, el siguiente paso es obviamente buscarlas. Pero ¿qué pasa después de un rato donde no las encuentras? Te comienzas a frustrar, de repente comienzas a enojarte y de repente ese enojo causa que tal vez te conviertas en lo contrario a lo que has aprendido como cristiano y comiences a tirar cualquier palabra al aire y a maldecir y a enojar y a apuntar porque yo te vi, yo las dejé aquí en la mesa y tú limpiaste, o yo la dejé aquí y de repente alguien me la robaron, o a saber, todo menos tú. Eso es lo que ocurre cuando no encontramos algo que estamos buscando. Esto es lo que ocurre cuando estamos hablando y esperamos que nos contesten y de repente no pasa nada. Ahí hay incomodidad, como dijo Wilmer. Quiero repasar brevemente, ahora que tenemos esa breve introducción, lo que hablamos hace un mes para recordarnos un poco la memoria. Pero para hacer esto, doña Vera, le voy a pedir aquí que me ayude un poquitito. He imprimido unas hojas, se le pasa una a cada uno. He imprimido unas cuantas hojas que quiero que las tengas. No es necesario que llenes este papel, pero yo lo imprimí para el que lo quiere llenar, pues lo puede hacer, estás en libertad de hacerlo. De repente te ayude a recordar o ayude a llevártelo. Como te digo, es opcional si lo quieres usar o no. Pero voy a esperar a que los tengamos todos porque quiero comenzar a repasar lo que hablamos hace un mes. Para los que recuerdan, y bueno, y para los que no estuvieron, podemos entonces saber lo que estábamos hablando, que era el costo, gracias doña Vera, el costo de seguir a Jesús.
El costo de seguir a Jesús, hablamos, es un costo alto, tiene un precio alto. Pero hay 5 cosas que te quiero recordar para poder tomar el siguiente tema en esta noche. La primera es el deseo de seguir a Jesús. Hablamos de cómo el rico, muchos quieren la vida eterna, pero sin rendir todo. O sea, quiero la vida eterna como el joven, pero no quiero entregar todo. Y concluimos que Jesús busca ¿qué? No sé si lo recuerdan, pero puedes llenarlo si quieres. Jesús busca entrega. Jesús busca entrega, no conveniencia. ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico? El joven rico ya lo tenía todo. Tenía riquezas, propiedades, ganado, dinero, tesoro, joyas, ya lo tenía todo y era joven. Pero al escuchar de la vida eterna y de Jesús, dijo, hey, yo te quiero seguir, ¿qué debo de hacer? Quería la conveniencia de la vida eterna, pero no estaba dispuesto a entregar nada. Número 2, la exposición del corazón. Jesús revela lo que realmente ocupa el trono del corazón. En el caso del joven, eran las riquezas. Hoy en día pueden ser otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? El orgullo, la comodidad y el control. Número 3, el reto de la entrega total, la cual el joven rico no quería hacer, es lo que Jesús le dijo, vende todo y sígueme. Esto representa dejar cualquier cosa que impida obedecer a Dios. El costo es grande. Puede implicar comodidad, familia o sueños personales. Cuando este joven rico iba donde Jesús, tal vez pensó, hey, tal vez Jesús diga, hey, pues dame $1,000 o dona $10,000 a la iglesia o mira aquí a esta non-for-profit para que nosotros podamos seguir haciendo nuestros viajes alrededor de todo. Pero no fue eso. Jesús le dijo, renuncia a todo, tus propiedades, vende todo, tus joyas, vende todo, las riquezas que han sido a lo mejor, y dijimos esto, a lo mejor hasta generacionales. El joven rico tal vez ha de haber dicho, hey, pero esto con tanto que me costó, tanto sudor, tanto sacrificio, ¿cómo es posible que lo pueda dejar todo? ¿Por qué? Le dijo Dios esto. Ese era el reto, entrega total, porque estas son las cosas que nos impiden entrar en total comunión, en total relación con Jesús. Y habíamos dicho la semana pasada que somos seguidores y somos discípulos de Dios. Hoy en día, somos discípulos de Cristo. Hoy en día, ¿qué son las cosas que tal vez nos pueden impedir el seguir a Dios, el seguir a Jesús? Bueno, digamos que las mismas. Riquezas. ¿Por qué riquezas? Porque pues el rico que lo tiene todo, ¿cuándo es que busca de Dios? Si no necesita en teoría de Dios, a menos que suceda algo donde necesita sanidad o algo, pero son tantas las cosas que nos distrae, hasta el mismo celular viene y nos distrae del propósito de Dios. Pero Jesús dio una respuesta y una advertencia. El joven, como sabemos, se fue muy triste. Recordemos que cuando Jesús le dijo, vende todo, él se fue triste, porque el costo no era el dinero, sino la prioridad de Cristo sobre todas las cosas. La tristeza llega cuando elegimos lo material sobre lo eterno. Ese es el blanco ahí. Cuando elegimos lo material sobre lo eterno. Pero qué bonito fue ver el quinto punto. Y es que la promesa que Dios da es una recompensa. Y todo lo que Jesús promete, Él lo hace cumplir. Jesús asegura que nadie que lo haya dejado todo quedará sin recompensa. Los fieles entran en el gozo del Señor. ¿Y qué es el gozo del Señor?
El gozo del Señor, te lo puedo decir yo por experiencia propia, llega a ser, para no entrar en tanto detalle, porque si no entramos a hablar de solamente eso del gozo del Señor toda la noche y no tenemos ese tiempo. Pero ¿qué es el gozo del Señor? El gozo del Señor, te puedo dar el primer ejemplo que me vino a mí cuando estaba leyendo todo esto y preparándolo. Número uno, la paz. Y creo que aquí más de uno sabe que la paz no tiene precio. Porque ¿de qué me sirve el dinero si voy a estar siempre preocupado? O siempre, la frase en inglés es looking over my shoulder, viendo sobre el hombro, a ver qué, con miedo, con temor. ¿De qué me sirve tener riquezas, terrenos y todo esto si siempre voy a estar en esas zozobras? Zozobra se dice como ¿de qué me sirve si siempre voy a estar preocupado? Volvemos a dar el ejemplo del celular. El joven rico llega a Jesús, te quiero seguir. Le dice Jesús, sígueme. Y va el joven rico, excelente, voy con Jesús, muy bien. Y dice Jesús, bueno, quería seguirme, mira, necesito, espérame Jesús, espérame. Aló, sí, sí, no, es que estoy aquí ya con Jesús, que lo estoy siguiendo. Sí, no, pero, ajá, contame, el terreno, ajá, y el banco, ajá, pero que no, y Jesús, hey, espérate Jesús, espérate, sí, sí, ¿qué hace eso? Me distrae por completo. No puedo seguir a Jesús y no puedo cumplir el propósito que Él tiene para mi vida. El día de hoy quiero continuar esta plática, pero llevarlo a un poco más lejos. Porque si nosotros nos comparábamos con ese joven rico, porque ese era el punto, que nosotros reflexionáramos dónde estamos. ¿Estamos siguiendo a Jesús verdaderamente? ¿Estamos realmente siendo los discípulos que decimos ser? Porque ser discípulo no solamente es ir a la iglesia, no solamente es orar, y es una barbaridad de cosas. ¿Por qué? Porque el precio es alto. Esto lo tenemos claro. Pero quiero hablar de algo y hacerte una pregunta que vuelve a cómo nosotros comenzamos esta charla en esta noche. Si realmente tienes una relación con Jesús donde lo estás siguiendo, si realmente tú dices, Oscar, yo leo la Biblia, Oscar, yo oro todos los días, Oscar, yo voy a la iglesia todos los domingos, Oscar, yo estoy en constante comunicación, qué bueno, pero ahora yo quiero llevarte más allá. ¿Qué pasa cuando, vuelvo a dar el ejemplo, llamas y con esa persona que estás hablando ya la persona no te habla, no te contesta, hay silencio? Y llega lo que dijo Wilmer, la incomodidad. ¿Quieres seguir en esa relación? ¿Quieres seguir buscando? ¿Quieres seguir creciendo? ¿Quieres seguir o comienzas a dudar? Que creo que es lo más natural. Que comiences a decir, esto realmente no me conviene. Hablábamos de la conveniencia anteriormente. Esto ya no me ayuda, esto ya no me sirve. Y comenzamos ya a ser más como el joven rico y decimos, no, ya el haber vendido todas mis pertenencias de nada me sirvió, porque ¿a dónde está Jesús? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde queda Él? Donde ya no me contesta ni mis oraciones, cuando antes yo pedía algo y ¡pum! Como magia y estaba. Y ahora ya no hay nada de esto. ¿Cuántos aquí han escuchado la historia de Job? Se la voy a relatar de la manera más sencilla. Job fue un hombre bondadoso, un hombre bueno, un hombre muy rico hace mucho, mucho, mucho tiempo. Llegó a tener propiedades, terrenos, ganado, joyas. Era el hombre, por decirlo así, más rico de la tierra. El diablo, siendo el diablo, dice la palabra que Dios le dijo, mira qué bueno es mi hijo Job, cómo me sirve, qué buen hombre es, porque era buen hombre, qué bien portado es Job, mira cómo me honra a mí que soy su padre. Mira todo lo bueno que él hace, mira cómo trata a las personas, cómo trata a los sirvientes, cómo trata a sus... Bueno, Job no tiene ningún defecto, es casi el varón perfecto.
Y viene el diablo y le dice a Dios, eso, ¿por qué le das todo? ¿Quién no? ¿O crees tú que tú serías un hombre malo si tuvieras todo el dinero? Le dice el diablo a Dios, pues ¿cómo no va a ser bueno si le has dado todo el dinero? Tiene todas las propiedades, tiene todo el ganado, tiene todas las joyas, tiene un familión, está lleno y rodeado de todo lo bueno que pueda recibir los frutos más grandes. ¿Cómo no te va a andar dando la gloria y cómo no te va a honrar a ti si le has dado de todo? Pero te apuesto que si le quitas eso, te va a maldecir. Y dice la palabra que viene Dios. Y aquí obviamente les estoy hablando ya humanamente, ¿verdad? Obviamente Dios no habla así, pero viene Dios y dice, bueno, ¿eso crees? Pues hagamos una apuesta. Obviamente Dios no dijo hagamos una apuesta, hablamos aquí entre tú y yo. Hablando idioma aquí de hombre, ve y quítale todo. Te doy permiso para que lo hagas. Oiga bien, Dios le tuvo que dar permiso al diablo para que hiciera todo eso, menos la vida. Puedes hacer con él desastre, lo que quieras. Y si él me maldice, pues obviamente tenías la razón. Era porque yo le había dado de todo. ¿Y el diablo? ¿Qué creen que hizo el diablo? Él fue y hizo diabluras. Hizo de todo. Y para no largarte más la historia, sus hijos murieron en un incendio. Todos. Perdió todo su ganado. Se fueron todos sus sirvientes al ver que él ya el dinero ya tampoco lo tenía. Perdió todas sus... Perdió todo. Perdió todo. Hasta le cancelaron la cuenta del celular. Y llega un día y su esposa, al verlo, porque encima de todo eso le entra una enfermedad, dice que eran llagas en todo su cuerpo, llagas en todo el cuerpo. Y dice que él estado tirado en el piso, vino la esposa y le dice, mira en qué estado estás, maldice ya de una vez a tu Dios, que mira que ni te escucha ni contesta tus oraciones, mira todo lo que has perdido y lo sigues aquí esperando y bendiciéndolo a él, por favor. Creo que en una situación así, cualquier hombre hace exactamente como le dijo la esposa a Job que hiciera. Porque Job es el ejemplo perfecto de lo que aquel joven rico hace un mes estudiamos, lo que acabamos de repasar, no quiso hacer. O sea, es cierto, él no lo dejó todo, pero en ese punto, a ese donde él estaba, donde se había despojado de todas estas cosas, él no dejó a Dios, él no dejó de confiar en Dios, él no dejó de creer en Dios, él siguió y siguió confiando en él. Y lo que dijo Job fue, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí ya él había perdido sus hijos, su salud, sus bienes. Y aún así él dijo, mas él conoce mi camino. Cuando no lo encontraba, dice, aún más confiaba en que Dios lo conocía a él. El silencio de Dios no significó su ausencia, sino su propósito. Cuando yo, por ejemplo, no entiendo, cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo, confía en quién es Él. Recuerda de quién es Él. Dios nunca deja de vernos, aunque nosotros no lo veamos. Número uno en la papeleta que tienes, cuando Dios guarda silencio, así como dijo Job, mas Él conoce mi camino. Cuando no entendemos lo que Dios hace, debemos confiar en quién es Él. Confiar en Dios. Si ya dijimos que vamos a seguir a Dios,
Si ya decidimos que vamos a dejar y despojarnos de aquellas cosas que nos impide seguir a Dios, en un momento así de silencio, no es entrar en pánico, no es entrar en ansiedad, no es entrar en agonía ni en tristeza porque Dios no me está hablando, sino que recordar en quién has confiado. Confiar en quién es Él. Salmo 13, del 1 al 2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Te cuento otro cuento, que no es cuento porque está en la Biblia, o sea que es algo que sí. ¿Han escuchado de Habacuc? Habacuc es un libro en la Biblia. De hecho, se los recomiendo. Es uno de mis favoritos porque solo son 3 capítulos. Pero más de ser corto, es que es una buena historia. Y no se la voy a contar para el que no la ha leído, te lo aconsejo, hazlo. Porque para mí fue un abrir de ojos cuando lo leí, y esto fue hace como 20 años que lo leí, y lo he leído varias veces porque me ayuda a recordar. Lo que sí te puedo decir del libro de Habacuc es que Habacuc, siendo quien él era, una persona importante, líder, alguien que en el día de hoy podríamos decir como un pastor, como un sacerdote, como un el que más conecte tiene con el mero mero que está en el cielo, Dios. Oigan bien, de hoy en día vemos un pastor y decimos, no, este tiene un conecte espiritual con Dios, es un siervo de Dios, eso, wow. Yo no. Puedes pensar, tú no, yo no, pero este hombre, esa mujer que es santo, tiene un conecte directo con Dios que, wow, cómo quisiera yo tener esa línea directa a Dios. Ese era Habacuc, línea directa con Dios. Y aún él, que fácilmente levanta el teléfono. Seguimos usando el ejemplo del teléfono para entenderlo en contexto del día de hoy, aunque ya no se usan las líneas de líneas, sino los celulares. Pero qué fácil es llamar hoy en día o textear a alguien y ya tener la conexión. Ese era el nivel de conexión que tenía Habacuc con Dios. Y Habacuc, en el libro, los 3 capítulos, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Igual que aquí acabamos de leer, por cierto, en el Salmo, ese fue David. David, el rey David, rey de todo Israel, un pueblo muy poderoso en este tiempo, le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Te recuerdas quién soy yo? Y me dices, Oscar, pero si eso pasó con el rey David, que era uno de los favoritos de Dios, y pasó con Habacuc, que tenía directo conecte con Dios, que de repente se quedaba en silencio, ¿qué no va a pasar conmigo? Y tienes toda la razón en pensarlo. Y por eso estamos hablando de esto en esta noche, para hablar realmente lo que es humano, pero viéndolo del contexto espiritual de el por qué es importante entender cuando pasan estas cosas. Dice Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. David, como decíamos, el hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que significa el nombre de David, el amado de Dios. También él sintió silencio, pero aún en su desesperación, eligió confiar. Cuando Dios guarda silencio, nuestra alma necesita escuchar que nuestra fe hable. Háblale a tu corazón, háblele a tu mente y dile, aún he de alabar a Dios. Dice el punto número 2 en tu hojita, cuando el alma se abate, o sea, cuando entre en esa desesperación, en esa ansiedad, en esa preocupación, David clamó, ¿hasta cuándo, Jehová? Que es muy normal, como acabamos de hablarlo.
pero le habló también a su alma y le dijo, aún he de alabarle. En la espera debemos seguir adorando y confiando, adorando y confiando. Habacuc siguió confiando. David siguió confiando. Job, a pesar de tener a su esposa diciéndole, maldice a Dios, él siguió confiando. Y por cierto, para aterrizarlo de Job, para los que no conocen la historia, por la confianza que Job tenía en Dios, no sé, no recuerdo muy bien, y esto les pido disculpas porque no recuerdo si es que el diablo si volvió a mostrar su rostro en el cielo después de lo que le pasó a Job, porque Job nunca maldijo a Dios, por cierto. Y al él haber superado esa prueba, dice la palabra que Dios le dio doble, por no decir el triple de lo que él tenía antes. Muchos hijos más, muchas hijas más, las más bellas, muchas riquezas más, propiedades de todo lo que puedas imaginar. Así que hubo ahí, hey, lo que hablamos hace un mes, una recompensa aún mayor de la que tenía al principio. Seguir adorando y confiando. El silencio no es la señal de abandono, sino oportunidad para aprender a alabar en medio de la espera. Aprender a alabar en medio de la espera, porque qué bonito es. Vas a la iglesia, todo el mundo está cantando, la música está excelente y tienen hasta un buen ritmo y comienzas, aleluya, a alabar al Señor. Qué bonito es. Pero después en el silencio, cuando no hay nada, ¿qué haces? ¿Qué hace tu corazón? ¿Qué hace tu mente? ¿Alabas al Señor o comienzas tú a entrar en una depresión? Le hablas a Dios y dices, Señor, ¿dónde estás? Y no lo encuentras, comienzas a entrar en pánico. No, háblale a tu corazón, háblale a tu mente, alaba, alma mía, a Jehová constantemente. Primera de Reyes 19:4, otro ejemplo. Y este es un ejemplo de Elías, que fue un profeta grande. De hecho, Elías, para que todos estemos en la misma página, es el único que yo conozco que se fue al cielo sin morir. Él y otro en el Antiguo Testamento que fue el que más que lo arrebató. Daniel, who was that person that was Enoch? Enoch arrebatado, uh, taken to heaven. How many years? Yeah, like 300 algo. La edad no importa. El punto es de que Enoch estaba tan así con ese conecte de Dios que fue arrebatado. Y Elías también en una carroza de fuego. Es el Uber de fuego y se lo llevó. Hoy en día todos buscamos de Dios y qué bueno es buscar a Dios. Pero cuando alguien viene y dice, Oscar, quiero tener el nivel que tienes tú de esa comunión con Dios, y digo, pues la verdad que todos estamos tratando. Porque si yo tuviera ese conecte con Dios, ya hubiera llegado a la carroza y ya no estuviera aquí. Sin embargo, el propósito de Dios es que sigamos acá hablándonos, instruyéndonos y edificándonos los unos a los otros. Dice Elías, Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Basta, quítame la vida. Eso es algo muy humano. Ahí deseando la muerte. ¿Cuántas personas, por no decir aquí entre nosotros mismos, cuántos de nosotros no hemos pasado una situación donde hemos dicho, basta, ya no puedo, ya no aguanto, no puedo seguir, quítame la vida, deseando morirte? Aquí, el que fue arrebatado y llevado a los cielos en una carroza de fuego le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y a un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías esperaba a Dios en lo espectacular, pero Dios se manifestó en un susurro. Hablábamos de, estás buscando algo, estás buscando a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde dejé las llaves? Tenemos una idea de Dios, es grande y poderoso. Elías tenía también una idea de Dios y dice, lo busco en el fuego, algo espectacular. El fuego no lo puedes ni tocar, lo ves, pero es poderoso. Es un fuego que consume, puede destruir, puede también dar abrigo cuando hay frío, da calor. Es algo que la ciencia y más en estos tiempos quizás no lo podían explicar, ni yo hoy en día te lo puedo explicar realmente. Solo sé que es fuego. Ajá. Y dice que lo busca Elías en el fuego y no lo encuentra. En el terremoto, que es algo, la tierra, wow, espectacular, no estaba ahí Jehová, no estaba ahí Dios. En el viento que sopla, tiene un poder y llega hasta los fines de la tierra que yo ni puedo alcanzar, dice Elías, piensa tal vez así como yo, pero tampoco estaba ahí sino en un susurro. Cuando el cansancio espiritual llega, Elías buscó a Dios en el viento y en el fuego, pero lo halló en el silbo apacible. A veces Dios no grita, sino susurra para que nos acerquemos más. Susurra para que nos acerquemos más. Esto lo enseñan en los seminarios, no solo en los seminarios bíblicos o teológicos, sino que también en los seminarios de líderes seculares. Cuando estás presentando frente a la gente, hay muchas técnicas, muchas tácticas que se pueden utilizar para mantener la atención de la gente. Pero una de esas que me llamó la atención leyendo este versículo es en el susurro, ¿no? Estás presentando y una técnica muy popular es de que cuando el que está al frente, y esto lo hacen muchos los evangélicos, y de que vienen y de que gritan y se excitan y se y de repente hacen algo, una pausa y estás como anticipando. Eso es build anticipation, hacer crecer la anticipación para ver qué es lo que dice. Lo hace también un presentador que, y esto tal vez no sea un buen ejemplo porque eso voy a decir el que te quiere vender algo y te dice, esta es la mejor tecnología que hay y va a cambiar tu negocio, va a cambiar, va a generarte dinero. Y el nombre de este programa es XYZ. ¿Qué pasa cuando dice el nombre? La persona está atenta, quiere escuchar y al presentador venir y decirlo de la manera más suave. La persona, y este es el estudio, tiende a inclinarse para escuchar lo que va a decir. Ahí hay un interés. ¿Por qué Dios optará por hacer algo así? Y es algo muy interesante porque Dios, si pensamos nuevamente en su, dice la palabra, es estruendo su voz, es como trueno. Ajá. Y nosotros tenemos una expectativa, creo que es igual a la de Elías. Cuando oramos, estamos esperando que Dios venga, que baje el ángel Gabriel y venga y nos dé respuesta, que sea obvio, pero la respuesta de Dios, la voz de Dios, no necesariamente va a ser como tú te lo has imaginado. De hecho, creo que todos hemos sido culpables de estos. Yo en particular lo he hecho muchas veces. Si yo le pido a Dios una respuesta y no es la que esperaba, vuelvo a tirar la bolita y vuelvo a preguntar, Señor, confírmame. Y vuelve a decirme Dios algo, no me gustó, esa no es la voz de Dios, vuelvo a tirar Señor, no, pero contéstame de verdad esta vez, que yo sepa que realmente eres tú. Y me vuelve a decir, no, híjole, pero como que no escucho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?
Y me llama la atención de que si Dios te va a contestar y Él susurra al contestarte, por eso hay muchos que dicen, Dios dejó de hablarme, Dios ya no me habla porque está susurrando, pero nosotros seguimos preguntando y hablando. ¿Y has hablado tú con alguna persona alguna vez que sigue y sigue y sigue y tú quieres entrar y no te deja y quieres y no? Lo mismo pasa, solo que Dios sí habla, pero no lo escuchamos porque seguimos pidiendo, Señor, pero esa la. Señor dice, esta es la respuesta, pero como lo susurró, no lo escuchamos. No fue el fuego, no fue el temblor, no fue el viento, sino que suavemente Él habló la palabra a nuestra vida. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, porque no solo fue Elías, no solo fue Habacuc, no solo fue Job, sino que también el mismo Hijo de Dios, Jesús. De hecho, el número 4 aquí lo escribí mal. Me disculpan, aquí en mi español se me enredó. No es cuando Jesús mismo cayó, sino que podemos poner ahí, podemos poner, bueno, voy a rayar eso porque no es que Jesús cayó, sino que podemos poner silencio de Dios, porque este número 4 es Dios estuvo en silencio cuando el mismo Jesús le habló, cuando su Hijo le habló. Eso fue lo que quise poner ahí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, que significa Padre, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Jesús experimentó el silencio del Padre, de su papá, de Dios. Jesús, el mismo Hijo de Dios, pasó y sintió lo que tú y yo hoy en día podemos sentir. Abandono. Estaba solo. Imagínate totalmente Jesús humillado, adolorido. Y bueno, ya sabes todos los detalles. En ese momento Jesús en plena obediencia al Padre, porque hizo lo que el Padre estaba en obediencia. Aún ahí, él se sintió desamparado y le pregunta, ¿por qué? ¿Recuerdas? ¿Hasta cuándo? Preguntó David. ¿Hasta cuándo? Preguntó Habacuc. Jeremías, basta, todas estas personas. Y aún Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros decimos, y pues, a mí Dios no me ha hablado mucho tiempo. A mí Dios me ha abandonado. No es eso. Este no es el punto. Estamos aprendiendo de que no hemos y no somos los únicos que hemos pasado por momentos así. Si hasta el mismo Hijo de Dios en la cruz experimentó el silencio del Padre. Aquel que siempre tuvo comunión con Dios, hablábamos de los pastores, hablábamos de los sacerdotes, hablábamos de los que aquellos que tienen conexión directa con Dios. ¿Quién más conexión directa que el mismo Hijo de Dios? Esa es conexión totalmente directa. Aún él pasó por esto, pero siguió obedeciendo hasta el final, porque Jesús tenía el poder y la potestad en ese momento de decir, ¿sabes qué? Basta. Si ni en mi propio Padre Dios quiere estar aquí, yo me bajo de esta cruz. Miren, me sano mis heridas y todos los que se están burlando de mí, bah, ángeles, ya, a todos estos, por favor, mátenmelos. Y una muerte lenta, por favor, para yo reírme de todo eso. Pero no hizo eso en su amor infinito por nosotros. Siguió en obediencia. El silencio del Padre en este momento no es lo que tal vez nosotros pensamos. Jesús, Dios lo abandonó. Dios lo dejó solo. No, el silencio del Padre, eso es algo que Él lo permitió para la salvación del mundo. Jesús vivió el silencio de Dios para que tú y yo nunca tengamos que sentirnos abandonados, sin esperanza.
nos está probando. Job, nuevamente, mas él conoce mi corazón, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Entonces vemos que el silencio de Dios en la cruz, Jesús clamó, ¿por qué me has desamparado? Pero siguió obedeciendo. El silencio de Dios puede ser parte de su plan para cumplir un propósito mayor. Ahí va en el blanco. Su plan para cumplir un propósito mayor. Cuando no lo vemos, el silencio de Dios no es su ausencia, es su presencia trabajando en silencio. En todo esto, nosotros lo que podemos aprender es que nosotros podemos seguir buscando de Dios, que no significa que Dios no está a nuestro lado, sino que Él está cumpliendo un propósito aún mayor. Por eso en esta noche yo quiero que nosotros pensemos en todos esos momentos. Quizás hoy en día te estés sintiendo así, que Dios no me escucha, que Dios me ha desamparado. Y te cuento un corto testimonio, tal vez de un par de minutos de mi propia vida. Me pongo yo como ejemplo. Toda una vida desde niño sirviéndole a Dios. Yo, mis hermanas, mis padres, en una iglesia, en varias iglesias. Crecí en la iglesia y siempre involucrado en la iglesia de una manera u otra, dirigiendo las alabanzas. Ahí está algo que hablamos hoy en la noche. Alaba, alma mía, en medio de todo, cantando, dirigiendo la adoración en una iglesia, tocando guitarra, este, todas las posiciones que te puedas imaginar dentro de la iglesia, finanzas, pastor, maestro, diácono, anciano, todo lo que existe dentro de una iglesia, yo hice todo eso en mi juventud. Y qué bonito, qué gran bendición, qué privilegio fue poder hacer todo eso. Pero de repente le pasa algo catastrófico a mi mamá que sufre un derrame cerebral y le dan 48 horas de vida. Los doctores, los expertos, ya no va a vivir. Y en ese momento, cuando estás con una persona que amas como a una madre, en ese momento sientes tal vez eso que sentí eso que tal vez Elías y todos estos profetas sintieron en su momento, que es hasta cuándo, basta, ya no aguanto, no soporto este dolor. No lo aguantaba. Y comencé a dudar. Fue muy humano de mi parte. Comencé a pensar, ¿cómo es posible que Dios permita algo tan feo, tan pesado, cuando nos hemos dedicado a servirle? Cuando como el joven rico o no como el joven rico, decidí dejar y despojarme de todo para seguirlo y servirlo. Y llega y pasa esto, me sentí solo. Mi familia nos sentimos solos. Pasaron cosas ahí también con la iglesia donde también me sentí muy solo. Les digo de esta manera, una persona que fue líder en la iglesia llegó a murmurar y decir a saber qué pecado estará pagando tu mamá, el cual para mí fue una bofetada en la cara. Me dolió mucho y llegó en el peor de los momentos. ¿Por qué Dios permite esto? No lo entendía. Pero en esa noche que iba a morir mi mamá, llega a mí un papel y me dice el doctor, firma, o bueno, dos papeles, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda, fírmalo para no resucitarla. Do not resuscitate. Porque la operación que le vamos a hacer a tu mamá tiene solamente, no me acuerdo el porcentaje, pero era muy bajo. Ponerle un 15% de probabilidad de que sí sobreviva. Y si sobrevive, por si acaso, va a quedar como vegetal. Nunca va a volver a ver, nunca va a volver a moverse, nunca va a poder hablar. Si es que abre los ojos, no te va a reconocer, no va a acordarse de nada, va a ser, eventualmente vas a tener que tú tomar la decisión de desconectarla. Mm. Por eso, piensa como ella no merece ese tipo de vida. Firma aquí para no resucitar.
o está aquí, pero no seas, ¿cuál fue la palabra que usaron? Fue eh, egoísta. No pienses en lo que tú quieres, porque tú vas a querer que salvarle la vida. No, no, no. Piensa como ella y di que no la resucitemos. Bueno, no les alargo tanto. Firmé el otro papel para que la resucitaran. Resulta que, pues, esas 48 horas ahora ya son 17 años y mi mamá, pues, no solamente aún sigue viva, sino que nosotros en todo esto comenzamos a ver y a celebrar la vida de una manera diferente. Porque cuando mi mamá logra abrir, por cierto, porque le removieron 3/4 del cráneo, y cuando el cráneo está inflamado, pues no pasa nada, solo se ve que se hizo la operación, le afeitaron y pues lo doloroso que es verla entubada con la tráquea aquí, con la máquina, ella estaba en una máquina que la mantenía viva y respirando, o sea, al borde de la muerte. Eh, pero resulta que la resucitaron, si no me equivoco, no les voy a dar número porque no quiero equivocarme, pero fueron varias veces. O sea que mi mamá sí falleció. Y le hicieron, no sé cuántos son el médico, soy pésimo para eso, pero toda la sangre de todo el cuerpo se la cambiaron también varias veces. Transfusiones de sangre, gracias por la palabra. O sea, varias veces renovada en su totalidad en el cuerpo de ella, en esa noche. O sea que yo cuando tomé esa decisión, no me quiero olvidar de esto, fui al baño de hombres en el cuarto de espera y finalmente tuve la oportunidad de desahogarme, así como Elías, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Basta. Y yo recuerdo que yo soy una persona que no me gusta tocar mucho menos las puertas de los baños, menos nada de eso, pero en esa noche yo me tiré al piso, con manos, estaba al lado del baño y lloré como niño. Y después de cuestionar a Dios por qué lo había permitido y cómo es posible después de haberte servido tanto, después de haberte sido tan fiel que hagas y permitas algo así, Señor, ¿sabes qué? Obviamente perdóname. Después de pedir perdón, firmé el papel que le salves la vida. ¿Sabes por qué? Porque sigo confiando en ti. Y yo sé que si te la vas a llevar, no importa cuántos papeles firme que le revivan la vida 100 veces, te la vas a llevar. Hágase lo que se haga los doctores, te la vas a terminar de llevar. Mientras que si yo firmo, no la resucites, si la vas a dejar, la vas a dejar. Entonces, no, firmé, revívanla cuanto sea, porque yo sé que tu voluntad es perfecta y si te la vas a llevar, la vas a terminar de llevártela esta noche. Y no fue así, miren, 17 años después. Les decía que comenzamos a celebrar la vida de una manera distinta. Abrió su ojo, celebración. Mami, ¿nos escuchas? Comenzó a mover un dedo. Mami está moviendo, no es inválida, mueve un dedo. En aquel entonces, solo un dedo. Mami, ¿entiendes? Cierra una vez el ojo. Ok, pero ok, eso es fácil. Entonces, no, 3 veces. Entonces, lo hacía 3 veces así, con mucho tiempo, pero ya contestaba las preguntas sin poder hablar. Eventualmente la desconectaron del respirador, comenzó a respirar ella sola, la desconectaron de también el corazón, comenzó ella a poder sostener su vida. Hoy en día está en casa, en cama, pero está en casa. Puede viajar, viene aquí a visitarnos, iba a la Florida cuando estábamos allá, la tenemos en su camita, ella come, ella está totalmente con nosotros, gracias a Dios por eso. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios con todo eso? Sigo sin entenderlo al 100% después de tanto tiempo, 18 años, pero lo que yo he podido aprender en ese momento es lo bueno que es Dios, a comenzar a ver la vida de una manera distinta, a comenzar a celebrar los momentos pequeños, a comenzar a ver de que cuando pensamos que Dios no está, claro que Él está ahí presente. Y creo que eso es lo que nos está diciendo en esta noche, de que no importa lo que estemos pasando, tenemos que recordar, buscar en la palabra, no solo en la emoción. Salmo 119 dice en el 105, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ora, aunque no lo sientas.
Lucas 18 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Número 3, permanece en comunidad, así como estamos aquí nosotros esta noche. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Número 4, recuerda sus promesas. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y para finalizar, el Salmo 139, del 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar, ni circunstancia, ni silencio donde Dios no esté presente. Su presencia, mis amados fraternos, su presencia no depende de nuestros sentimientos. Él está incluso cuando Él calla. El silencio de Dios no es su ausencia, es su presencia trabajando en silencio. Cuando no lo ves, cuando no lo escuchas, Él te ve, Él te escucha. Cuando no lo sientes, Él te sostiene. Y cuando no responde, está escribiendo tu próxima victoria. Muchas gracias y buenas noches. ¿Cómo? Es cierto. Sí, ya lo puedo hacer. Ahí inclinen sus ojos. Sí, les invito a que cierren sus ojos brevemente, es cierto. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu infinito amor. Hemos escuchado que aún los grandes hombres en la Biblia sintieron lo mismo que nosotros tal vez podamos sentir el día de hoy. Mas, qué bonito es saber y recordar que tú siempre estás con nosotros, que tú siempre nos escuchas aún en tu silencio. Tú estás pendiente de nosotros. Tu palabra lo dice de esta manera. Te damos gracias por todo esto. Gracias por tu salvación. Perdona nuestros pecados, Jesús. Y aceptamos tu presencia, aceptamos tu salvación y te aceptamos como Salvador de nuestras vidas. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida, mi Señor. Y te damos gracias por esta salvación. Te damos gracias por cada persona aquí representada, cada hogar, Señor. Gracias, Señor, te doy por ellos. Que esta palabra, Señor, pueda seguir creciendo y tomando raíz en nuestros corazones y podamos seguir creciendo en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.